nosotros hoy. Vamos a hablar en una forma muy sincera, sin rodeos. La muerte. ¿Qué significa para ti? La muerte, si Dios no existe, es algo triste. Triste, sí. Se tiene que despedir de personas que hemos conocido por mucho tiempo. Perdemos su sonrisa. Fin de proyectos. Triste. Pero nada más que eso, si Dios no existe. Pero si Dios existe, entonces ya la muerte no es simplemente algo triste, sino terrorífico. Terrorífico porque en la Biblia nos dice que este Dios existe, este Dios tiene una serie de demandas en mi vida y yo no he cumplido estas demandas. Por lo tanto, en este caso, la muerte, si Dios existe, no es simplemente algo triste, sino terrorífico. Pero permíteme leer unas frases de la Biblia. Si queréis abrir vuestras Biblias en Hebreos capítulo 2, versículo 14, encontramos estas palabras. Cristo participó de sangre y carne para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo, versículo 15, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, otra traducción, sujetos a la esclavitud. Otro versículo que es contraste. Segundo los Corintios capítulo 8, versículo 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo ricos, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Dios mediante vamos a considerar este texto dentro de unos momentos. Durante los últimos 9 domingos hemos estado considerando distintas pruebas, distintas evidencias de la existencia de Dios. Estas pruebas han sido presentadas durante estos 9 domingos de forma fabulosa y espero que todos estemos serenamente convencidos de su existencia. Y agradezco que el pastor me ha dado el tema de hoy. La existencia de Dios solo tiene sentido para nosotros si se encarna. Si este Dios, que llegamos a la conclusión que sí, es más razonable creer que Él exista, si Él se acerca, si viene a nosotros. Por lo tanto, este mensaje de esta mañana no solo es el último de esta serie, sino además nos lleva a un punto final y quizás sorprendente. Creer en la existencia de Dios no es suficiente. Quizás debemos utilizar un micro. Perdón. Este funciona. A ver. Me parece que mi voz viene y va, ¿no? Y no quiero que perdáis una palabra que... Entonces, con las dos cosas... Gracias, Marcos. Entonces decía, creer en la existencia de Dios no es suficiente. Esto me parece que ha sido obvio durante estas 9 charlas. Pero también es obvio que simplemente creer en la existencia de Dios no es suficiente. Santiago, capítulo 2, versículo 19, dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Por lo tanto, simplemente creer en la existencia de Dios no es suficiente.
como al final de cada charla se ha expuesto. Por lo tanto, falta también esta última pieza de rompecabezas. Si solo acepto el hecho de que Dios existe, esto en sí no me ayuda en nada. Esto es, si no tomo un paso adicional. Hemos llegado a la conclusión lógica que es más razonable creer en la existencia de Dios que no creer en su existencia. Bien, pero ¿qué utilidad tiene esta creencia si no puedo conocerle personalmente? Si no puedo tener alguna relación con Él, que Él sea el gran otro. Pero esto en sí no tiene ningún impacto en mi vida. No me tiene ninguna utilidad. ¿Existe? Vale. ¿Y qué? Podemos decir, vale, Dios ha tenido el poder para crear el universo en 6 días, tal como la Biblia nos dice. Ha tenido el poder para crear las estrellas, la tierra, las plantas, todo tipo de animales, etc. Pero, ¿qué implica todo esto para mí si luego también, a la conclusión, este gran Dios no tiene un interés personal en mí? Si no llego a esta conclusión personal, todo lo demás puede ser muy interesante, pero no me va a ayudar en mi relación con mi esposa, o con mi familia, con mi vecino, o con el compañero de estudios o compañero de trabajo que me va fastidiando la vida. Y tampoco, si es solamente que Él existe y nada más, entonces tampoco me ayuda en cuanto a mi futuro después de esta vida. Mi futuro después de esta vida. Todo muy interesante, pero al fin y al cabo, inútil para mi vida diaria y futura. Todo es externo a mí. Dios es poderoso. Por lo tanto, es poderoso para liquidarme en un instante. Dios es un diseñador fantástico, visto en los detalles que se ha presentado aquí, domingo tras domingo. Todos los detalles en la creación, bien. Pero Él me ayudará a diseñar mi vida para que tenga algún sentido, algún propósito. Me ayudará a diseñar mi vida para que pueda ayudar a otros. Es que saber que tengo un creador maravilloso, más bien me inquieta, porque significa que Él tendrá derecho de mandar en mi vida y no siempre le he prestado atención. Saber de la maravilla y extensión de la creación, como se nos presentó el primer domingo de esta serie, citando el Salmo 8, obra de sus dedos, solamente significa que tiene el poder para juzgarme y condenarme. Y nadie puede ayudarme a escaparme o esconderme. Entonces, ¿qué puedo encontrar? ¿Dónde puedo encontrar alivio? ¿Dónde puedo encontrar ayuda en todo esto? Pues volvemos a mirar el texto, segunda de Corintios capítulo 8, versículo 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Hay muchos textos en la Biblia que nos enseñan el hecho de que Dios se inclinó para compartir las penalidades y el dolor de su pueblo. O podemos decirlo en esta forma. Muchos textos en la Biblia
indican, señalan de forma tan clara que Dios se inclinó y se acercó para compartir los dolores y las penas de su pueblo, y que también podemos entender se acerca para compartir las tuyas y las mías. Por lo tanto, repito, la existencia de Dios solo tiene sentido para nosotros si ha habido un acercamiento, si ha habido lo que llamamos encarnación. Pero un momento, ¿qué significa la palabra, la doctrina bíblica de la encarnación? Pues dicho de forma sencilla, es el acto de la segunda persona de la Trinidad de asumir la naturaleza humana. Repito, la doctrina de la encarnación es el acto de la segunda persona de la Trinidad de asumir la naturaleza humana. Dicho de otra manera, Dios, sin dejar de ser Dios, se hizo uno de nosotros. Y esto podemos ir viendo resumido en uno de los nombres de Cristo que se nos ha leído en primer capítulo de Mateo. Su nombre será Emmanuel, Dios con nosotros. Dios con nosotros. También el apóstol Juan, en su Evangelio, capítulo 1, versículo 14, dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esta frase que habitó entre nosotros, literalmente significa puso su tienda en medio nuestro. Entonces es tremendo. Puso su tienda en medio nuestro. Y como el ángel Gabriel explicó a la Virgen María, Lucas capítulo 1, versículo 35. Lucas 1, 35. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, María, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Por lo tanto, quisiera convencernos a todos esta mañana de que, como dice el título del mensaje esta mañana que el pastor me ha dado, creer en Dios solo tiene sentido al verse encarnado, ver la encarnación de Jesucristo. Es aquí donde vemos que podemos conocer a Dios. Y vemos cómo Dios se inclina, se acerca para compartir los contratiempos, las alegrías nuestras, las tuyas y las mías. Encontramos muchos ejemplos en el Antiguo Testamento de que Dios siempre se ha acercado a los seres humanos, como Él siempre ha mostrado interés en nosotros. Y permítame presentar un par. José, en el Antiguo Testamento, en Génesis, un joven abusado por sus hermanos. Y al final, debido a una calumnia de una mujer, dio con sus huesos en la cárcel, totalmente injusto. No obstante, nos dice, Génesis capítulo 39, versículo 2, y Dios estaba con José. Y 30 versículos más tarde, en el contexto de abuso, difamación injusta, aislado de los demás, ya estando en la prisión, dice, versículo 32 del capítulo 39, se vuelve a decir, y Dios estaba con José. No sé si te encuentras en una situación algo parecida, sufriendo los efectos de abuso, de calumnia, de ser rechazado por parte de otros. La encarnación significa que puedes disfrutar
de ser consciente de que Dios está contigo, tal como estaba con José en medio de tanta dificultad. Años más tarde, hablando de la esclavitud del pueblo de Israel, encontramos en Éxodo capítulo 2, versículo 24, y dice, y Dios oyó el gemido de ellos. Y en el capítulo 3, versículo 7, cuando Dios estaba hablando con Moisés, dice, y notamos lo que encontramos aquí, porque Dios expresa su cercanía usando 4 verbos. Notamos. Luego dijo el Eterno, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y en cuarto lugar, he descendido para librarlos. Y en un sentido esto fue repetido en el momento de la encarnación. He descendido para librarlos. Librarnos a nosotros tan bien como hemos estado cantando. Volvemos a Moisés y el pueblo de Israel en Egipto. Los egipcios se habían aprovechado de unas circunstancias y abusaban de los judíos con trabajos forzados y los trataban como esclavos sin salarios justos. No sé si te ves en alguna manera reflejado en alguna forma. Y los siguientes capítulos, después de que Dios había hablado con Moisés, muestran cómo Dios actuó en la defensa de los abusados, violados y maltratados. Dios se inclinó, se acercó. Un ejemplo más. Muchos años después, el profeta Isaías, actuando como portavoz de Dios, dice, Isaías 63, versículo 9, un versículo de tremendo valor. En toda angustia de ellos, Él se angustió, o Él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió. Y es este mismo profeta Isaías que anuncia que uno de los nombres del Cristo sería precisamente Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Por lo tanto, vemos que la Biblia constantemente nos presenta a Dios como alguien personalmente interesado en los seres humanos. Efectivamente, en Génesis capítulo 6, dice que a Dios le dolió en extremo el corazón al ver la maldad en el mundo. Vemos Génesis capítulo 6, versículos 5 y 6, y vio el Eterno que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos de los corazones de ellos era continuo, solamente el mal. Versículo 6, y se arrepintió el Eterno de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Otra traducción no pone, se entristeció o se afligió de corazón. Es evidente a todas luces que Dios quiere comunicarnos un concepto bien claro. A pesar de las injusticias, a pesar de la maldad, a pesar del dolor, las preocupaciones y todas las alegrías también del ser humano, Dios no quiere aislarse de nosotros, sino todo lo contrario. Desea compartir nuestras angustias, desea compartir nuestras alegrías. Quiere estar con nosotros y caminar con nosotros. Por lo tanto, propongo que la gran confirmación de todo lo que estoy diciendo
la podemos ver actuado delante nuestro, lo que llamamos la misteriosa, inimaginable solución de Dios, que Dios da a nuestro problema, la encarnación, que es lo que vamos a celebrar, porque estamos celebrando esos días también de Navidad. La encarnación de la segunda persona de la Trinidad, que inicia el segundo gran paso en el plan de la redención de la raza humana. Pero un momento, alguien podría decir, Eduardo, acabas de hablar de nuestro problema. ¿Qué problema tenemos nosotros? Aunque Dios tenga interés en nosotros, aunque Dios sufre al ver las múltiples injusticias en el mundo, tenemos un problema de nuestro pecado, nuestra rebelión contra Él, que nos impide acercarnos a Él. Y uno puede preguntar, ¿y por qué nos impide acercarnos a Él? Pues por la misma naturaleza de Dios. Me explico. Dios es y habita en luz perfecta, pureza absoluta. Y por lo tanto, la oscuridad, el pecado, no puede permanecer delante de Él. Como en una habitación llena de oscuridad, enciendes la luz y desaparece la oscuridad. ¿Cuál es la solución entonces? Dios se acerca a nosotros, se hace uno con nosotros y luego paga nuestra deuda, para que Dios podría perdonarnos, mientras a la vez Él pudo mantener en pie la justicia universal que exige castigo por la rebelión. Repito, la única solución es que Dios se acerca a nosotros, se hace uno con nosotros y luego paga la deuda para que Dios podría perdonarnos mientras a la vez Él pudo mantener en pie la justicia universal que exige castigo por la rebelión, por las leyes quebrantadas, el pecado. La segunda persona de la Trinidad tomó sobre sí nuestra naturaleza humana para que pudiera absorber en la cruz toda la justo juicio de Dios contra nosotros por nuestra rebelión. Repito, la segunda persona de la Trinidad tomó sobre sí nuestra naturaleza humana para que pudiera absorber en la cruz durante aquellas horas todo el justo juicio de Dios contra nosotros debido a nuestro pecado contra Él, debido a nuestra rebelión contra Él. Vamos a considerar 2 Corintios capítulo 8, versículo 9 brevemente, pero antes quiero leer simplemente un versículo en Filipenses capítulo 2, versículos 6 y 9, que simplemente va explicando la cuestión de la encarnación, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a aferrarse, sino se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
durante unos instantes vamos a considerar este texto. Segundo los Corintios, capítulo 8, versículo 9. Dice, porque ya conocéis, vamos a ir frase por frase, ya conocéis, Pablo está escribiendo a creyentes en Corinto, él ya había explicado el Evangelio, la cuestión de la rebelión del hombre, la justicia de Dios y cómo Cristo murió en la cruz por nosotros. Ya conocéis, dice, está escribiendo a creyentes, la gracia de nuestro Señor Jesucristo. La gracia, favor inmerecido. Dios intencionadamente prestando su amorosa atención a nosotros, sin merecerlo nosotros en absoluto. Gracia. Gracia de nuestro Señor Jesucristo, el Creador del universo, la segunda persona de la Santa Trinidad. Ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros, Dios no busca ser tu juez para condenarte. Él ha hecho todo lo posible para redimirte. Ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, dejó todo para acercarse a nuestra miseria, dejando la pureza del cielo para hacerse uno con nosotros, conociendo nuestra miseria. Siendo rico, antes vivía en la absoluta pureza de la luz, con una comunión total con las otras dos personas de la Trinidad, siendo rico. Pero se hizo pobre siendo rico para que vosotros, gente normal, gente corriente, en Corinto y en Solou y en Reus, en Tarragona, en todas partes, para que vosotros, gracias a su pobreza, le hizo posible morir en la cruz. Le hizo posible morir en la cruz. Entonces dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros, gracias a su pobreza, fueseis enriquecidos, perdonados, hechos miembros de su familia. Por lo tanto, la encarnación y la obra de Cristo, porque la encarnación, como decimos, era una parte adicional, extra, era todo programado desde antes de la fundación del mundo, pero ya entramos en la segunda gran escena de la redención de la humanidad, con la encarnación y entonces el nacimiento, el crecimiento de Jesús, experimentando todas las experiencias de los niños, de los jóvenes, de los adultos, y también su obra en la cruz, muriendo, resucitando, ascendiendo. Todo eso cambia por completo el enfoque de la muerte. Como habíamos dicho al principio, ¿qué significa la muerte para ti? ¿Algo meramente triste porque Dios no existe? ¿O algo terrorífico porque Dios existe? ¿O algo completamente diferente? Es como después de un largo viaje, se apagan las luces, se apaga el motor, sales del coche y ya hemos llegado a casa. ¿Es la muerte para ti? Es que para aquel que ha recibido el perdón de sus pecados, que está en una correcta armonía con Dios, su Creador, el final es un glorioso empezar ya con Dios, quien fiel a su propio nombre había prometido estar con nosotros al lado nuestro todos los días. ¿Y cómo sabemos esto? Por dos motivos.
gracias a la encarnación. Es que Dios mismo nos lo ha dicho personalmente, gracias a la encarnación. Y porque hizo posible, por su muerte, resurrección y ascensión, que podamos estar en una correcta, debida armonía con nuestro Creador. Por lo tanto, aunque no sabemos lo que nos puede ocurrir durante estos próximos 12 meses, sabemos dos cosas. ¿Quién anda al lado tuyo? ¿Sabemos esto? ¿Quién anda al lado tuyo? Y también sabemos cuyos brazos eternos nos pueden sostener, venga lo que venga. Aún en la tempestad, Él es Rey. Escucha lo que el eterno Dios te dice esta mañana por Isaías 41, versículo 10. Así que, no temas, yo estoy contigo, no te angusties, yo soy tu Dios, siempre te fortaleceré, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con mi diestra victoriosa. Le llamarás Emmanuel, que significa Dios con nosotros. En aquel momento, Dios está con nosotros todos los días, todas las horas, para siempre. Vamos a orar. Padre, gracias por tu intervención en la historia de la humanidad. Gracias porque en la eternidad pasada sabías todo lo que iba a ocurrir. Sabías de la necesidad que íbamos a tener de un Redentor. Y gracias por lo que has hecho. Y gracias por la promesa que estarás con nosotros todos los días, todas las horas, para siempre. Ayúdanos entonces, Señor, a disfrutarlo durante esta semana, durante este mes y todo el año próximo. Ayúdanos, oh Señor, a disfrutar el significado del nombre Emmanuel. Dios con nosotros. Y también, Señor, te damos las gracias por haber estado durante estos días con distintas personas que han tenido operaciones. Por Tino, gracias, Señor, por su restablecimiento. Con el pastor Josué y la familia. También, Señor, con Magdalena y con María Jesús, y por Carmen, que también van a tener operaciones. Señor, haz que ellos también pueden disfrutar del hecho. Emmanuel, estás al lado suyo. Gracias, porque tú has cambiado totalmente nuestro concepto de la muerte. Gracias, en el nombre de Cristo. Amén.